¿Qué conocemos de este tipo de coronavirus que nos tiene de cabeza? ¿Cómo responde la especialidad de la genética en su aparición? ¿Podrán modificarse sus genes, por ejemplo? Hoy en Pura Ciencia estamos con Miguel Allende, doctor en biología molecular de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y postdoctorado en genética molecular del MIT. También es profesor titular en la Universidad de Chile y formador de decenas de jóvenes científicos. Es miembro de la Academia Chilena de Ciencias y director del Centro de Regulación del Genoma. Pero además tiene un libro de divulgación muy interesante y bien escrito que se los quiero recomendar. Se llama La lógica de los genomas, que está en internet, libre para todos. Miguel, la secuencia genética del virus SARS-CoV-2, este bicho que ataca al mundo entero, se describió muy rápido. Es decir, la ciencia conoce cómo se organizan sus genes y sabe además cómo pesquisar el virus dentro de nuestro organismo. ¿Nos puedes explicar por qué ese hecho es tan relevante para la ciencia? Bueno, Andrea, es una muy buena pregunta porque refleja bien en qué etapa estamos en la ciencia, en términos no solo de las tecnologías y las metodologías disponibles, sino que también de la comunicación científica y cuán rápida funciona. Como todos saben, el virus apareció en Wuhan, China, hace menos de 6 meses, digamos, y desde ese momento los investigadores que se enfrentaron por primera vez a este patógeno, inmediatamente trataron de descifrar su información genética. Nosotros eso lo llamamos secuenciar, que es obtener la cadena de bases que componen el ADN o el ARN, que en este caso, eh, que constituye la información genética de un organismo. Y este organismo es bastante sencillo, es un virus, así que no es tan complejo obtener esa información genética. Y se obtuvo en cosa de días después de que apareció por primera vez este patógeno. Y eso es crítico porque podemos identificar a quién nos estamos enfrentando con esa información. E inmediatamente se pudo ver que era parecido a otros virus de síndromes respiratorios, los SARS de otros tipos, el coronavirus 1, etc. Y no solo eso, sino que inmediatamente se pudo establecer un test diagnóstico y se pudo también empezar a pensar en cuáles podían ser los mecanismos de defensa que podríamos montar contra este virus. Estoy pensando en vacunas, por ejemplo. Perfecto. Entonces, la información genética es crítica para eso, y el hecho de que se haya obtenido tan rápido, esto es, digamos, un récord histórico, y que no solo se obtuvo por los investigadores que lo encontraron por primera vez, sino que eso se diseminó por todo el mundo, inmediatamente se compartió la información, fue esencial para que en muchos países comenzara a prepararse el ambiente como para la llegada del virus que sabíamos que iba a extenderse por todo el mundo. Miguel, voy específicamente a tu área, la Genómica. genómica, que es el Sí, estudio de la constitución genética de los organismos, tanto desde el exacto. punto de vista del individuo como de especie, ¿no es cierto? Tú lideras el Plan Nacional de Genómica y estudia el genoma de 1.000 chilenos y chilenas. ¿En qué podría ayudarnos esa investigación respecto de este coronavirus? Bueno, por suerte en Chile hace algunos años establecimos este plan y el proyecto 1000 Genomas, que en realidad más que secuenciar a 1000 personas, el número 1000 es arbitrario, era simplemente para ponernos una meta, y no solo a personas, sino que también a especies chilenas. Ujú. Nos preparó en el sentido de entender cómo funciona la genómica hoy día, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y para qué usos le podemos dar a esa información. Entonces, hay una comunidad de científicos muy preparada para entender estos problemas y cuando llegó la información del genoma del virus acá, ya teníamos todo listo como para poder hacer nosotros también estudios de genómica de ese virus. ¿Y por qué es importante hacer genómica del virus? Porque ese virus cambia continuamente y por lo tanto es importante estar monitoreando su comportamiento genético. No es el mismo virus que nació en China el que está hoy día propagándose por el mundo, sino que eso va cambiando. Entonces, todo ese know-how, ese bagaje de conocimientos que teníamos acá ya por el proyecto 1000 Genoma y por el Plan Nacional de Genómica, nos sirvió entonces para poder también aplicarlo inmediatamente a este problema. No hubo una demora en ese sentido. Y por eso es tan importante tener científicos preparados en muchas áreas, porque nunca sabemos dónde van a existir las necesidades. O sea, en ese sentido, ¿existen influencias externas que actúan sobre nuestros genes, sobre los genes de este virus, por ejemplo? ¿Cómo cuáles? ¿Nos podrías contar por qué razón queremos saber cuál es el genoma de los chilenos específicamente cuando estamos estudiando este virus? A ver,
Lo que pasa es que hay dos cosas. Una es el genoma del virus, que necesitamos conocer para poder identificarlo y poder, digamos, tener estrategias para poder defendernos de él. Y otra cosa es la genómica de los demás organismos, incluyendo los humanos, ¿ya? Ahora, nosotros no tenemos una información genética acabada de la población chilena en términos de sus genomas, y eso es lo que estamos tratando de hacer en Milgenoma. Otros países sí ya tienen eso avanzado. Y ellos han podido mirar, por ejemplo, de los distintos tipos genéticos que hay en las poblaciones, si hay algunas más susceptibles a la infección por el virus o a desarrollar la enfermedad más grave, digamos, versus otras personas que aparentemente no les pasa nada. Entonces, es muy posible que haya una parte de nuestra genética que nos predisponga o no a enfermarnos más o menos con este virus. Eso sería súper interesante conocerlo, y creo que un proyecto como el del Plan Nacional de Genómica, que quiere caracterizar a la población chilena, podría ayudarnos justamente en ese sentido. Y en este sentido, ¿cuánto influye, Miguel, el sistema inmunológico de una persona en la capacidad para infectarse? Bueno, es uno de los digamos, aspectos fisiológicos más importantes que inciden sobre cómo nuestro cuerpo responde a la infección por este virus. Entonces, el sistema inmune probablemente está más o menos en un 50% dado por características genéticas, y el resto está dado por nuestro medio ambiente y nuestras características, digamos, de vida. Y por lo tanto, ese sistema inmune, digamos, puede estar más o menos preparado para enfrentarse al virus, ¿ya? Entonces, probablemente hay una componente genética, es decir, innata a nosotros, no tenemos nada que hacer ahí, es algo que traemos desde nuestro nacimiento, ¿no es cierto?, por nuestros genes, pero hay una buena parte también que está dada por cómo nos cuidamos, cómo nos alimentamos, en qué ambiente nos movemos, etcétera, si estamos bajo estrés. Entonces, todo ese tipo de cosas son también importantes para el desarrollo de nuestro sistema inmune y su capacidad de responder. Entonces, ¿habría, tú crees, o se supone que hay un genoma chileno o chilena que es distinto, por ejemplo, al genoma colombiano o al genoma sueco o al genoma nigeriano? Exacto. Bueno, eso es bastante obvio que en realidad los genomas de las distintas poblaciones del mundo tienen características propias, porque tienen una historia propia. Hay mezclas de razas, de orígenes distintos, inmigraciones y todo ese tipo de cosas. Acá en Chile tenemos una población bien especial, porque hay una población de pueblos originarios muy importante, pero también hubieron muchas olas de inmigraciones desde hace más de 500 años. Y se generó una amalgama de genes o de genética que es muy característica y muy propia de este país. Y eso es diferente en los demás países, digamos. Cada país tiene su propia historia también. Y es una interesante pregunta desde el punto de vista de esta pandemia, por ejemplo. ¿Será el caso de que algunas poblaciones son más susceptibles que otras por su genética? De hecho, acá en Chile es bien curioso que tenemos una tasa de letalidad del virus bastante baja, sin una razón aparente. Hay muchos infectados, pero no tantos fallecidos. Entonces, podría ser genético, no tenemos idea, capaz que sean otros fenómenos. Pero ya están empezando a aparecer estudios de asociación que tratan de vincular características genéticas con la susceptibilidad a enfermarse gravemente con el virus, el coronavirus 2. Entonces, nada, es una cosa muy interesante de estudiar, y sería fantástico en Chile pudiéramos tratar de hacer esa asociación y ver si hay una correlación de la genética propia de la población con la aparente resistencia que estamos teniendo a los estragos más fuertes que causa este virus. Sobre todo porque es muy probable que vengan otros virus. Los virus, Miguel, sufren mutaciones naturales. ¿Se conoce cuáles son las que está experimentando este virus? Sí, absolutamente. Como dije, apenas apareció el virus en China, se secuenció el genoma de ese virus inmediatamente, o sea, conocimos de pe a pa, digamos, su constitución genética. Eh, y a medida que fue progresando en el tiempo, se fueron tomando muestras en distintas personas, a medida que salió de China también, y se fueron viendo pequeños cambios en la secuencia genómica de este virus. La secuencia es como una corrida de letras, ¿no es cierto? Es como un texto que tienen todos los seres vivos, su ADN, y que nosotros podemos leer. Ya hoy día tenemos tecnologías sencillas como para poder leer eso. Y se fue viendo que ese virus que salió de China ya era un poquito diferente, y el que pasó un poco más de tiempo y estaba ya en Europa era un poco diferente al anterior, y así ¿Y qué hace? sucesivamente. ¿Qué hace que vaya mutando? Eso es natural. Todos los organismos tenemos mutaciones naturalmente. Vamos, generación a generación, vamos cambiando nuestros genes
espontáneamente, ¿ya? Y es porque a veces hay radiaciones o cosas químicas que cambian en nuestro cuerpo, y eso genera pequeños cambios, y muchos de ellos son transmitidos a la siguiente generación. En el caso de los virus, como no hay reproducción sexual, ellos simplemente infectan una célula, se multiplican adentro y salen muchos virus hijos, por ejemplo. Ujú. Entonces, esos, algunos tienen cambios respecto al virus que infectó la célula originalmente. Pero son cambios chiquititos, a lo mejor una letra del texto se cambió. Y eso lo podemos ahora trazar, porque como tenemos un mecanismo para leer ese texto, podemos ver si una persona infectada por otra tiene el mismo virus que infectó originalmente a esa. Y eso ya nos hemos dado cuenta que este virus tiene una capacidad bastante alta comparado con otros organismos de hacer cambios, ¿ya? De sufrir cambios. Y eso es una herramienta útil porque nos permite seguirle en el tiempo, es decir, saber cuáles son los orígenes, los focos de infección, de dónde viene una posible infección, etc. Ahora, tiene el problema de que si cambia mucho, podría cambiar las características del virus y Ya. hacerlo, por ejemplo, más resistente en el ambiente, o generar infecciones más graves, o propagarse más rápido. Entonces, todas esas cosas nosotros necesitamos saberlas a tiempo, y por eso creemos muy importante que hacer algo que se llama la vigilancia o el monitoreo genómico de esta pandemia. Es decir, estar constantemente mirando que los virus que están circulando en la población no cambien mucho. Porque si cambian mucho, tendríamos que fijarnos ahí, ese cambio está generando alguna característica de mayor virulencia, de mayor gravedad de la enfermedad, etcétera, y queremos saberlo a tiempo. Y en Entonces Chile estamos estamos, ahora en esa etapa. y en Chile estamos preparados, lo estamos haciendo, tenemos las herramientas, las competencias para hacerlo, para estar Sí, vigilando. sí, afortunadamente, como dije antes, hay muchos centros de investigación que están haciendo genómica habitualmente, incluyendo el nuestro, incluyendo también algunos organismos públicos como el ISP, que tienen ya montado el sistema de secuenciación de genomas también. Entonces, entre todos, estamos haciendo este seguimiento, y hace poco armamos una base de datos donde se almacena toda esta información y está a disposición de todos los colegas, los científicos que quieran mirarla, pero sí estamos haciendo esta vigilancia genómica hoy día. Y hablando ya ahora de manipulaciones genéticas, yo tengo una duda que puede sonar un poco infantil, pero en algún minuto de la evolución nos separamos de los chimpancés, en circunstancia de que tenemos o teníamos abuelos en común, pero nosotros evolucionamos a Homo sapiens. ¿Podríamos volver a evolucionar hacia otra especie? A ver, esa es una pregunta compleja, y yo diría que en principio sí, la evolución es algo constante, es una ley de la naturaleza, por así decirlo. Todos los organismos evolucionan porque están constantemente bajo selección. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer respecto a los seres humanos es si estamos bajo selección, ¿ya? Ya. Y probablemente sí, en maneras quizás sutiles y lentas. Por lo tanto, yo diría que en muchas generaciones no va a haber un cambio tan significativo que nos haga pensar que vamos a cambiar a otra especie. Ujú. Creo que vamos a seguir siendo Homo sapiens, pero algunas características nuestras perfectamente podrían sí evolucionar. ¿Cómo cuáles? Voy a poner un ejemplo súper actual, la pandemia. La pandemia es entonces un virus que infecta a personas y que a lo mejor su constitución genética es crítica al momento de la sobrevivencia. Ya. Finalmente, la selección es un mecanismo que opera sobre la sobrevivencia de los organismos, y aquellos que se reproducen mejor sobreviven, y los que se reproducen peor no. Y si hay una selección, por ejemplo, que podría ser una enfermedad o otras características ambientales, sobre ciertas poblaciones humanas que son diferenciadas genéticamente, podría haber mayor prevalencia de ciertos genes en la población por la selección que sufren, y eso expandirse a toda la población e ir haciendo cambios paulatinos y lentos sobre las características del ser humano. Ahora, eso es algo que quizás no notaríamos en términos morfológicos, de la forma, Ya. de las características aparentes que tenemos. Pero sí podría ocurrir que hayan cambios, digamos, a nivel fisiológico y de ese tipo que nos hagan sobrevivir mejor a este tipo de cosas, enfermedades, por ejemplo. Miguel, cada célula de nuestro organismo contiene todos los genes, los mismos. ¿Por qué se expresan de distinta manera entonces? Exacto, en realidad eso es una de las maravillas de la naturaleza, es decir, los genomas son bastante estables en el tiempo, y eso permite que funcionemos más o menos bien como individuos. En el tiempo evolutivo son inestables, y eso permite que evolucionemos, que cambiemos. Pero dentro de un organismo, entonces, tenemos que el genoma con el que nacemos es el mismo que tenemos hoy día, con algunos pequeños cambios sutiles, ¿no es cierto? Pero es básicamente el mismo. Y por lo tanto, todas nuestras células, que son bien diferentes,
tienen el mismo genoma, tienen la misma información genética. Y por lo tanto, esa información Todas, o sea, tiene, la del cerebro, la del exacto, estómago, la del aparato exacto, células circulatorio. moleculares, neuronas, las células hepáticas, las cardíacas, todas tienen el mismo genoma, pero son células bien distintas y hacen cosas muy distintas. Claro. Y eso, las células al estar en el desarrollo eligen qué genes expresar, qué genes usar para construir esas células, ¿ya? Y hay mecanismos moleculares bien sofisticados y complejos de contar ahora, pero básicamente hay un mecanismo por el cual esa colección de genes, esa biblioteca, la célula elige algunos libros y los expone, y eso construye esa célula. Y otra célula elige otros libros, ¿ya? Hay algunos libros en común a todas las células, pero muchos son libros específicos para cada tipo celular, ¿ya? Y entonces el librito tiene una serie de instrucciones y esa célula dice, ah, yo debería fabricar un axón, que es una extensión de la célula para generar conexión con otra célula, y esa célula es una neurona, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay mecanismos, digamos, maravillosos de estudiar que entendemos hasta cierto punto hoy día de lo que llamamos la expresión génica diferencial. Cómo los genes se expresan diferencialmente a partir de un genoma que es constante, común a todas las células. Por eso, a lo mejor va a sonar estúpido, pero por eso no tenemos neuronas en el estómago, por ejemplo. Claro, y por eso no nos salen 6 brazos y 3 patas, digamos, porque los genes básicamente están controlando dónde y cuándo aparecen las cosas, qué características tienen y las ordenan en el espacio, además. Yo, de hecho, por formación soy biólogo del desarrollo también y me dedico a estudiar ese problema en particular. Y lo encuentro lo más entretenido, una de las preguntas fundamentales de la biología. Fascinante. ¿En qué casos es posible manipular genéticamente el ADN de un individuo, Miguel? ¿Y en qué momento? A ver, la manipulación genética es toda una disciplina, digamos, y existe hace mucho tiempo. En realidad, si hablamos de manipulación genética, digamos, clásica, lo estamos haciendo desde la prehistoria, porque ¿Ya? cualquier ejercicio de selección, por ejemplo, cuando seleccionamos a los cánidos originales y formamos al perro con toda su raza, o seleccionamos entre los bovinos a la vaca lechera, o seleccionamos a ciertas plantas para que fueran verduras que pudiéramos comer, todas esas son manipulaciones genéticas. Eh, Hoy día la hacemos de una manera un poquito más sofisticada y un poquito más acelerada, y están, bueno, cosas como la selección, digamos, genética por transgénicos o por modificaciones genéticas de edición, ya que son tan muy en boga hoy día. Y básicamente los organismos, hoy día cualquier organismo podría ser genéticamente modificado. Ahora, eso no quiere decir que tengamos una herramienta precisa para hacer modificaciones deseables o seguras en cualquier organismo. Y ahí estoy incluyendo el humano. ¿Ya? El humano podría en teoría ser modificado genéticamente, de hecho hay algunos intentos por ahí, digamos, pero ahí hay temas éticos que obviamente inciden en que no lo hagamos, porque todavía tenemos un desconocimiento muy grande de qué pasa con esos cambios genéticos. Lo hemos hecho en la historia, de, como digo, con la selección y con modificaciones genéticas de organismos para nuestro consumo, pero hasta ahora, digamos, no ha sido aconsejable hacerlo en el ser humano porque estamos todavía en pañales en términos de entender exactamente cuál es la relación entre genes y fenotipo, que es todas las características externas que tenemos. Ni siquiera se está utilizando alguna técnica para modificar ciertos genes de determinadas enfermedades, por ejemplo, no sé, la hemofilia, enfermedades que son mortales, Sí, que son heredables además. exacto. Eso, a ver, una cosa es modificar genéticamente al individuo, que eso ¿Ya? yo creo que éticamente es, digamos, bastante aceptado que se puede hacer, porque en realidad es como cualquier otra terapia, uno quiere reparar un problema que hay. Pero otra cosa es modificar genéticamente un individuo tal que esa condición genética nueva pase a su descendencia, Ya, ¿ya? Es una cuestión muy importante. Y los científicos nos hemos puesto de acuerdo para no hacer modificaciones genéticas en los individuos que vayan a la siguiente generación. perfecto. Justamente porque, digamos, el individuo puede firmar un consentimiento, decir, sí, yo estoy de acuerdo, háganme esto porque quiero salvarme, pero no podemos alterar lo que está pasando con las generaciones futuras. Entonces, nosotros podemos hacer lo que llamamos terapia génica. Uno puede tomar ciertas células, ciertos tejidos y a cambiarle sus genes y tratar de reparar errores o daños que hayan habido en ciertos genes y poder ayudar a esa persona, a ese paciente.
Y hay mucho trabajo en este momento en ese campo, y sobre todo ahora con la edición genómica, el CRISPR, que es una técnica de la cual todo el mundo está hablando porque permite esto de una manera muy eficiente. Descubierta por una mujer. Descubierta por una mujer, por dos mujeres en realidad, y que en realidad es súper poderosa en el sentido de poder dirigir cambios específicos a ciertos genes. Y es algo que va a revolucionar toda la biología. Y eso en términos de personas con problemas genéticos y ayudarlas, todo bien. Y ahí hay muchas pruebas clínicas en curso ahora, e incluso algunas historias de éxito que ya se conocen. Pero hay una moratoria, o más bien una prohibición moral, digamos, de toda la comunidad científica de no hacer esto con lo que llamamos la línea germinal, que es los gametos, que son los que van a la siguiente generación. Hay un caso en China, que digamos que aparentemente hicieron un experimento de edición genética con dos bebés, y por lo tanto es un cambio permanente, pero eso fue muy criticado por toda la comunidad. Incluso el gobierno chino mismo dijo que eso no lo habían autorizado, y cerraron esa investigación. Entonces, nada, yo diría que hay un futuro ahí muy interesante, pero tenemos que tener cuidado hasta dónde lo llevamos. Miguel, los virus también tienen sus propios genes, ¿no es cierto? Y con Sí. los avances de la genética y las técnicas para modificarlo, ¿qué se podría lograr? ¿Hay algo ahí que se pudiera lograr respecto a este coronavirus? Ya, eso es complejo. Yo creo que no es un campo de investigación muy útil el estar cambiando los genes al virus, porque, Ya. digamos, aunque uno pudiera hacer cambios que lo hagan menos infectivo, eso no va a cambiar las propiedades que ya tiene el virus que está circulando. En realidad, el mejor científico conocido es la evolución, porque la evolución sola, digamos, en la manera que opera espontáneamente, está continuamente haciendo experimentos y probando cosas a ver cuáles andan bien, desde el punto de vista del organismo en cuestión. Este virus es fantástico, es el campeón, digamos, de la propagación, de la sobrevivencia, de la infectividad. Además es muy hábil porque no mata a todos los huéspedes, los deja a muchos vivos, por lo tanto se está propagando increíblemente como un organismo invasor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros entrar a manipular los genes del virus no tiene mucho sentido, porque el virus ya es muy bueno, digamos, y empeorarlo no va a cambiar al bueno que ya existe, por así decirlo. Lo que sí podríamos hacer es pensar muy a futuro, es cómo cambiar nuestro genoma para defendernos de este tipo de virus, ¿ya? Y eso sí podría ser una línea de investigación interesante, en la cual uno pudiera generar en el genoma nuestro capacidades de defensa, anticipándonos a posibles infecciones virales futuras, ¿ya? Ay, ¿nos podrías dar un ejemplo como para entenderlo un poco mejor? ¿Cómo podría ser eso? Porque es Mira, una luz de esperanza. es una luz de esperanza, pero insisto, es muy a futuro, y cuando ya entendamos bien cómo manipular los genes de manera segura. Por ejemplo, podríamos encontrar mecanismos antivirales que tienen las células ya, y tratar de exacerbarlos, de hacerlos que funcionen mejor, ¿ya? Hay moléculas en las células como los interferones, ¿no es cierto?, que escuché a la colega Ana María Lennon el otro día hablar Sí, contigo de este tema, digamos, de la inmunidad, ¿no es cierto? sí. Uno podría, entre comillas, mejorar la inmunidad contra los virus, viendo qué funciona, ¿no es cierto? Porque ya tenemos un montón de ejemplos en humanos que son resistentes. ¿Qué genes tienen ellos que los hacen resistentes? Y a lo mejor esos genes habría que de alguna manera estimularlos para que funcionen en las personas que no los tienen, y de esa manera generar mejores defensas, ¿ya? Entonces son ideas teóricas y qué sé yo, pero eventualmente creo que la edición genética y las modificaciones en los genomas humanos van a ir en el sentido de tratar de hacernos mejores o más resistentes a los posibles patógenos emergentes. De hecho, los chinos, esos que hicieron el experimento con la edición genética en humanos, Sí. trataron de curar el SIDA, trataron de generar una defensa, digamos, en las células de esas personas modificadas para que no fueran infectables por el virus VIH, que puede ser que funcione, pero probablemente echaron a perder otras cosas. Entonces es una cosa que hay que estudiar muy bien antes de entrar a hacerlo. Muchas gracias por haber estado hoy en Pura Ciencia y mucho éxito en todas tus investigaciones. Gracias a ti, Andrea, encantado de estar acá.